Yo, en verdad, antes de comenzar, considero que en nuestro país en general es muy fácil poner excusas. Es muy fácil decir no tengo tiempo, se me cruza con tal cosa. Ese tipo de comportamientos son parte de los comportamientos que tenemos que erradicar. Siempre hay tiempo. Cuando uno quiere ayudar, el tiempo siempre existe y más aún si se trata de apoyar a gente joven como todos ustedes en todo el Perú que merecen todo nuestro respeto, reconocimiento y apoyo infinito simplemente. Yo solamente acá voy a poner un granito chiquitito de arena, porque lo que quiero ver es con ustedes, compartir con ustedes cuáles son los impactos económicos, políticos, ¿no es cierto? Y sociales también, sobre todo, ¿no? De la pandemia esta de COVID-19 y qué perspectivas tenemos hacia el 2021, por lo menos. Miren, creo que en primer lugar hay que tener muy presente que el Perú enfrenta tres crisis en forma simultánea. Una crisis de salud. La pandemia ha desnudado la desastrosa salud pública que tenemos en el Perú por décadas, a pesar que cada periodo presidencial las y los candidatos prometen que su prioridad va a ser salud y educación, vemos que no ha sido así. Tenemos en segundo lugar una crisis económica que se origina en las medidas que se han tomado para frenar los contagios. Y esto es bien importante porque la recuperación puede ser rápida si tenemos en cuenta que la crisis no se origina por un tema, la crisis económica no se origina por un tema de la salud, sino de las medidas que se tomaron para evitar que los contagios crecieran, más allá que hayan tenido éxito o no. Y es por esa razón que los fundamentos, los cimientos de la economía todavía son sólidos en el Perú. Y eso es lo que explica por qué hace 3 días hemos logrado endeudarnos en condiciones increíblemente favorables. Claro, todo el mundo dice, pero ¿cómo puede ser con toda la turbulencia política, con todo lo que pasa? Pero es que los cimientos económicos están muy duros y son difíciles de romper, pues, ¿no? Y eso habría que ver que no se rompan en el mes de abril con las elecciones, ¿no? Porque claro, en la coyuntura actual, el carnaval de promesas y de anuncios que aparentemente suenan bien, van a proliferar, ¿no? Pero todos nosotros, los que estamos en esta reunión esta mañana, como estudiantes o como economistas, yo me considero un estudiante más, porque vivo estudiando, tenemos que poner freno a eso. Además tenemos una crisis política, ¿no? Terrible, ¿no? Que ha amainado, ha bajado un poco en estos últimos días, en esta última semana, pero en general es un problema que viene desde 2016, ¿no? Porque estos choques entre el Ejecutivo y el Legislativo vienen desde esa época, ¿no? Sea porque la mayoría fujimorista aplastó al Ejecutivo, sea porque el Ejecutivo no pudo negociar, la verdad que no quiero culpar a nadie, simplemente lo que quiero decir es que si uno revisa la historia política de Perú, desde 1900 en adelante, antes no, porque fueron básicamente gobiernos o militares o aristocráticos, cada vez que ha habido un presidente con un congreso de oposición, no ha podido terminar su mandato, sea porque le dieron un golpe de Estado o sea porque renunció. Chequeen historia del Perú. Este es un tema que trasciende a la coyuntura que estamos viviendo. Eh, si queremos una democracia auténtica, tiene que haber un equilibrio de poderes. Lo normal es que el Congreso sea de un color y la presidencia de otro color. Pero esa combinación en Perú no ha ocurrido. Lean historia del Perú desde, si quieren, de 1872, que fue el primer partido político civil, el partido civil, hasta hoy. Y van a ver que no encuentran un momento, un gobierno en el que hayan podido convivir un presidente del partido A y un Congreso con oposición mayoritaria. No hemos podido. Y esa es una cosa que a ustedes como jóvenes les debe llamar a reflexión, igual que a mí. Porque, ahora, si ustedes me preguntan ahorita qué cosa hacemos ante eso, mi respuesta es la más elemental de todas. No tengo la menor idea. No sé qué se puede hacer. No sé qué se puede hacer. Creo que en el fondo, ¿saben qué, muchachos? Y esto no quiero que suene a algo filosófico ni de un viejo,
no sabemos convivir. No sabemos convivir con ideas diferentes. Si tenemos ideas distintas, tenemos que ser enemigos. No sé por qué así es en Perú. Podemos ser rivales, claro, pero no enemigos. Acá son enemigos. No entiendo, porque debe ser un tema cultural, pues, ¿no? Esto termina pues con la vacancia de Vizcarra. Lo sucede Merino con todo el problema que ya conocemos, que hasta ahora insiste en que él no tiene la culpa y ta. Y ahí quiero mencionar una cosa, fíjense. Ustedes saben que como economistas nos corresponde ser bien objetivos, ¿no es cierto? Más allá de nuestra postura personal, de lo que uno pueda creer. Una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que tú como economista tienes que decir. Cuando analizas la realidad nacional, una de las razones por las que Fujimori está en la cárcel, la principal razón es por violación de derechos humanos. Es decir, es porque mató gente inocente. Va a ponerlo en cristiano. ¿Ok? Pero él físicamente no mató, sino que al ser presidente del país asumía la responsabilidad y por eso, con mucha justicia, fue 25 años en la cárcel. Mi pregunta es la siguiente: si en el Perú existe la justicia, ¿no debería pasar exactamente lo mismo con Merino? Ahí lo dejo. Todos estos tres problemas se han puesto sobre muchos problemas estructurales no solucionados que hacían, como veremos, que nuestra economía y nuestra sociedad sea vulnerable y débil. Es decir, no hemos tenido una sociedad, un sustento institucional que sea sólido. Y eso ha hecho que la pandemia nos haya destruido como sociedad. Rápidamente una suerte de línea de tiempo. En julio, el gabinete de Pedro Cateriano no logró el voto de confianza, estuvo en el cargo solo 20 días, lo sucedió Martos, que estuvo desde el 6 de agosto y se presentó ante el Congreso el 11 de agosto y obtuvo la confianza del Congreso, 115 votos a favor. El 15 de septiembre el Congreso no censuró a la ministra Alba, se requerían 66 votos y se obtuvieron 46. El 19 de septiembre Vizcarra no fue censurado por los audios vinculados a este extraño personaje conocido como Richard Swing. Solo hubo 32 votos a favor y se requerían 87. En noviembre 9, Vizcarra fue censurado por incapacidad moral permanente, lo cual está dentro de la Constitución, no hay ningún problema. El problema es cómo se define incapacidad moral permanente. Y por eso fue que se recurrió al Tribunal Constitucional para que interprete qué significa eso. Y el Tribunal Constitucional, en dos palabras, dijo que no estaba claro y que eso dependía de la interpretación que el Congreso le daba. Quiero ponerles un ejemplo para que vean cómo el Tribunal Constitucional ha sacado cuerpo literalmente, fíjense. Cuando muchos de ustedes eran muy niños o no habían nacido algunos de ustedes, en el gobierno de Toledo, entre 2001 y 2006, Toledo no reconoció a una hija que tenía. Para mí, Carlos Parodi, eso es incapacidad moral permanente. Sin embargo, para el Congreso de ese entonces no lo era. ¿Me dejo entender lo difuso del término? ¿Se dan cuenta? O sea, cuando abres algo a mucha interpretación, entonces empiezan a surgir pasiones, odios, emociones, etcétera, que hacen que a veces se tomen decisiones que no tendrían que tomarse. Ojo, esto no es ninguna defensa Vizcarra, ni mucho menos. ¿Ah? Yo estoy siendo lo más profesional posible. Estoy diciendo que yo no sé qué cosa es eso. Le he preguntado a 1 millón de abogados y en resumen, ¿saben qué cosa he sacado? Que la interpretación de eso depende del Congreso de turno. Imagínense. Merino asume la presidencia, dura solo 5 días. El 15 renuncia ante las grandes manifestaciones, especialmente de la gente joven, que terminan con una brutal represión policial de la que Merino no puede decir que no sabía. Él era el presidente del país. Y la lamentable muerte de 2 jóvenes. ¿Ok? El 16 de noviembre el Congreso recompone la mesa directiva y asume la presidencia Francisco Sagasti, quien jura como presidente del país hasta el 28 de julio de 2021. El 18 de noviembre jura el nuevo gabinete ministerial. Waldo Mendoza, un muy buen economista, se convierte en el 8º ministro de Economía y Finanzas desde 2016. Miren la turbulencia. Waldo es el 8º ministro desde el año 2016. Si uno retrocede y ve el gobierno de Humala, por ejemplo, 2011-2016,
solo 2 ministros de Economía en esos 5 años. Luis Miguel Castilla y Alonso Segura. 2 nomás. Acaban 8 en 4 años. Este es un gobierno simplemente, diría yo, más técnico. Tiene más experiencia en gestión pública. Creo que es mucho más conciliador y eso es bueno, muy bueno. En Perú hay que aprender a conversar, hay que aprender a dialogar, hay que aprender a no estar de acuerdo. No es antagónico, no pelea, sino que concilia. Creo que los cimientos, por lo menos hasta julio del año que viene, que es cuando hay el cambio de mando, tenemos asegurados los cimientos sólidos, ¿no? Que implican estabilidad monetaria, inflación bajo control por parte del BCR, y por otro lado un manejo responsable de las finanzas públicas, ¿no? Creo que esas dos cosas están con Waldo Mendoza garantizadas simplemente, y eso es una buena noticia. Miren, antes de seguir, construir una economía es igual a construir una casa. Necesitas buenos cimientos para construir la casa. Si tú tienes buenos cimientos, la casa tú la puedes hacer con 2 puertas, con una puerta, con una habitación, con 2 habitaciones. Acerquémonos a la realidad, más a la derecha, más a la izquierda, pero con cimientos sólidos. Si tú quieres romper los cimientos y hacerle creer a la gente que van a estar bien, lo que vas a hacer es construir una casa que se va a caer inmediatamente. Ejemplos: Argentina hoy, Venezuela hoy, Perú 85-90, y puedo pasarme toda la mañana dando ejemplos. No se puede engañar a la población, porque tú puedes decir cualquier cosa, pero nunca jugar con la esperanza de la gente que no tiene. Eso es inmoral simplemente. Nunca. Di la verdad. Creo que hay 2 grandes retos que enfrenta la sociedad peruana. Ahorita vamos a lo gráfico, ya todo. Esta es la introducción nada más. Primero, la apertura de la economía, que hoy día inclusive ha aparecido ya un decreto supremo en el diario El Peruano, en el que la economía se abre un poco más, ¿no? Por ejemplo, los centros comerciales van a tener un poco más de aforo, los restaurantes también, etcétera, ¿no? Un poco más. Tenemos que evitar el riesgo de rebrote estilo europeo, que en lo personal creo que no va a ocurrir en ese estilo, pero sí pueden haber brotes. ¿Ok? En segundo lugar, tenemos un Congreso pues muy populista, promete todo. Miren, ser populista en fácil en economía es prometer todo sin tomar en cuenta que lo que tú estás prometiendo cuesta y que alguien tiene que pagar. Si tú le pides al Estado que gaste en esto, en A, B, C, D o E, yo pediría simplemente lo siguiente: que pongan punto seguido y el dinero va a salir de acá. Perfecto. Veremos si eso se puede hacer. Pero si yo prometo sin entender que el dinero sale de alguna parte, entonces no estoy siendo economista. ¿Saben qué estoy siendo? Un mentiroso. Waldo va a poder soportar presiones populistas, lo explicó en el Congreso ayer. Va a priorizar el gasto como debe ser, en salud, en educación, en lo básico, en lo que se necesita, ¿no? Porque tenemos un problema fiscal que veremos más adelante. Y en medio de toda esta batahola, se plantea una nueva constitución. Yo ahí, ¿saben qué? Cada vez que un país enfrenta crisis, aparecen estos mesías que quieren, estos visionarios que quieren refundar al país, ¿no? Y creen que eso se hace con una nueva constitución. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que un profesor en un colegio público va a dictar mejor porque hay una nueva constitución? ¿Creen que, digamos, la gente va a respetar los semáforos en rojo porque hay una nueva constitución? La educación en Perú no mejoró con la constitución del 79 ni con la del 93. La salud tampoco. Y está escrito en ambas, ¿eh? En ambas está escrito que el Estado tiene que dar una buena salud y una buena educación. ¿Las da? Me parece que tenemos que pensar, ser menos ingenuos y pensar un poco más allá. Más allá que se cambie o no se cambie, que hayan algunos artículos que se puedan cambiar, por supuesto. Pero lo que nos debe preocupar a todos ustedes como estudiantes de economía es que lo que está ahí escrito se cumpla. No se le puede engañar a la gente diciendo: si cambia lo que está escrito en un papel, tu vida va a ser mejor. Por ahí no va el asunto. Por lo menos es mi opinión y respeto a las opiniones en contrario. Sabemos que requerimos una recuperación económica con empleo que debe ser segura y sostenible. Y lo que hemos venido escuchando siempre en las últimas semanas es que esto se va a dar solamente si no hay rebrote. ¿Ok?
Pero yo me pregunto lo siguiente. Ok, supongamos que no hay rebrote y que se va el problema del COVID. ¿Ok? Que es lo que yo creo que va a pasar. ¿Eh? Eso nos pone en 2019 de nuevo. Pero ¿acaso en 2019 había bienestar para todos los peruanos? ¿Acaso había seguridad ciudadana? ¿Acaso los niños tenían una buena educación en los colegios? ¿Acaso había pagador en las postas médicas? Yo no quiero volver a eso. Yo quiero volver a un Perú mejor. Es el momento de construir un Perú mejor. Pero para que la recuperación económica se sostenga, no es, digamos, el que no haya rebrote no es el único factor, hay más. A la derecha ustedes pueden ver el impulso fiscal, ¿no es cierto? Esto en castellano es que el gobierno gaste más. El gobierno va a gastar lo que puede gastar porque simplemente, para hablar en cristiano, no tiene dinero, no tiene plata, aguja, no hay. Entonces la única forma de gastar más es endeudándose. Y claro, lo que se ha hecho antier es endeudarnos. Teníamos que hacerlo. A pesar que en las redes mucha gente decía, pero ¿cómo nos endeudan? Que eso es criminal, que ya pasó eso en los 80. Pregunta, ¿tú quieres que los hospitales puedan tener energía eléctrica? Para que si un familiar tuyo está enfermo, pueda ser atendido. ¿Quieres que la educación exista, la educación pública en el Perú? Entonces tenías que endeudarte. Porque el dinero que teníamos ya se usó para comprar camas UCI, para entregar bonos malos o buenos, para comprar respiradores mecánicos y un largo etcétera. Pues necesitas endeudarte, no te queda otra, pues. Ustedes me conocen, saben que yo me opongo a las deudas, pero, o a las deudas en exceso, ¿no? Pero en este caso, me queda claro que no hay opción. Lo he conversado personalmente con Waldo. No hay opción, he visto los números. No hay de dónde sacar. ¿Ok? Y muchos dirán, entonces que las empresas grandes que tanto deben, que por contactos, que no pagan. Miren, si todas las empresas grandes que deben y que están judicializados su proceso pagaran, cubriríamos el 3% de lo que requerimos para 2021. Por eso es que antes de hablar hay que ver números. Cuando a mí me preguntan, ¿saben qué? Si yo soy de izquierda o de derecha, yo digo, yo soy un economista de datos. Si los datos me dicen que el Estado tiene que intervenir más, pues que lo haga. Si me dicen que debe intervenir menos, pues que lo haga. Pero me baso en evidencia. No convierto mi pensamiento en un acto de fe o de dogma. No lo hago. Porque en ese caso ya no soy economista, soy un creyente. Y si soy un creyente, mejor sigo una religión. Pues. El tercer ítem tiene que ver con la solidez del sistema financiero. ¿Por qué esto es importante? Porque a lo largo de este año, nadie puede negar aquí que mucha gente se ha endeudado. Muchas empresas se han endeudado con Reactiva y tengo los números últimos de Reactiva para que los vean. Muchísimas empresas se han endeudado. Entonces, todo tiene que ser pagado en 2020 o empezar a ser pagado en 2021. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿y podrán pagar las empresas que se endeudaron? ¿Podrán pagar aquellos que usaron su tarjeta de crédito hasta el límite para poder sobrevivir en 2020? Si no pueden hacerlo, entonces la solidez del sistema financiero entra en dificultades. Ahora es muy sólido, ahora sí, pero como economistas nos corresponde ver lo que viene. Bueno, y el tema político, creo que ahora ya no, ya pueden terminar de, digamos, aquellos que dicen que la política no importa para la economía, ya ahora queda claro que están fuera de sentido de todas maneras, ¿no? La política sí interesa para la economía. Tanto es así que cuando la economía comienza como ciencia, ¿cómo se llamaba? Economía política, porque no se podían separar las dos. Para entender qué ha pasado con la economía, miren, este esquema que les traigo es bien ilustrativo. Digamos que vamos a por tres fases. En la fase 1, un choque de oferta. ¿Qué es un choque de oferta? Cuando el gobierno declara la cuarentena o el confinamiento el 15 de marzo, las empresas quedan cerradas. Entonces no pueden producir. Es un golpe negativo a la oferta de bienes y servicios en el Perú porque las empresas no pueden producir. Pero si no pueden producir, entonces despiden a las personas. Que las empresas son malas, que no debería ser así, que por eso que por el sector privado estamos así. Pregunta, si tú tienes una empresa en cualquier ciudad del Perú y te impiden vender, ¿cómo le vas a pagar a los trabajadores que están contigo? Es muy simple, no les puedes pagar. Entonces, como no les puedes pagar, terminas despidiéndolos. Por eso es muy fácil criticar y es más difícil estar en el pellejo, hay que entender las cosas. Y el problema es que ¿por qué? Porque ahí se priorizó la salud, que era lo que había que hacer, pues. Y ahí
esa cantidad de desempleo que hay enorme en el Perú ahora, creó pues que muchísima gente no tuviera billete ni tuviera dinero para comprar. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese enorme desempleo lo que genera es un problema de demanda, porque si a la gente la despiden, no tiene cómo comprar otras cosas. Y por ende el problema que vamos a ver a lo largo del 2021 va a ser un problema básicamente de demanda, mientras el empleo va lentamente recuperándose. ¿Pero y qué ha hecho esa gente? ¿Cómo ha vivido? Fase 3, se ha endeudado. Se ha endeudado en un contexto en el cual sus ingresos estaban cayendo. Y por eso es que los bancos esperan moras en 2021. Porque si esa gente no encuentra empleo, entonces no va a poder pagar lo que debe. Y empezarán las marchas de nuevo. ¿Ok? Pero en este caso, si a alguien se le ocurre una solución distinta, dígame. No sé qué se puede hacer. Seguir pateando el problema, obligar a los bancos a que no cobren las deudas. Bueno, el sistema financiero quiebra entonces. Pues. Imagínense ustedes lo que es un país en el cual los bancos están cerrados, totalmente cerrados. Vas al cajero y el cajero están todos cerrados. ¿Cómo se mueve el país? Hay que evitar que el sistema financiero se caiga. Y por esto incluyo cajas. Hace un tiempo, poco tiempo, estuve con la caja de Ica, estuve con la caja de Piura, y de varias otras cajas de varios lugares del país, ¿no? Hay que evitar que el sistema financiero se caiga. Esta data es el 24 de noviembre, miren. Este es el número de contagiados oficial, ¿ok? Estados Unidos, pues, tiene una barbaridad de contagiados, ¿no es cierto? Claro, cuando uno saca como proporción del país, que veremos, que también tengo la información, van a ver que la figura cambia bastante, ¿no? Pero Perú ahora, al 24 de noviembre, se encuentra en el puesto 13 de número de contagiados a nivel mundial, pero hace solamente 4 semanas era el quinto. ¿Ok? ¿Esto implica una mejoría para Perú? Sí, implica una mejoría para Perú. Sí. Pero nadie duda, nadie puede estar seguro si es que no hay otra ola, ¿no? ¿Y por qué no digo no hay una segunda ola, sino otra ola? Porque este gráfico que está el 25 de noviembre, ¿qué cosa les muestra? El número de contagiados en el Perú. ¿Ok? Fíjense bien que uno podría pensar, y no estaría equivocado, ¿no? Que en el Perú ya han ocurrido 2 olas. Miren la primera montañita que tienen a la izquierda, y la otra es la segunda montaña que tienen ahí. Ahí tienen las 2 olas. Nada de esto impide que haya una tercera ola, por supuesto. Hay que seguir cuidándose, no hay que bajar la guardia. ¿Ok? Ustedes son jóvenes y están más protegidos que el resto de personas. Pero ustedes como economistas saben lo que es una externalidad, ¿no es cierto? Que es el daño o beneficio que se le, digamos, genera a un tercero que no participa del asunto. O sea, ustedes probablemente pueden contagiarse y no pasará de un estornudo, pero si se contagian ustedes y contagian en casa a su abuelito se muere. Ese es el problema. Porque ustedes representarían una externalidad negativa para una persona mayor. ¿Se dan cuenta? Usemos la economía. Veamos la COVID como una externalidad. Ok. En cualquier caso, en el caso anterior, en este de acá, miren cómo ha bajado el número de contagios al 25 de noviembre. Fíjense, está súper bajo ahora. Miren el número de fallecidos por toda causa, ¿no? Fíjense, este cuadro es interesante. Es INADEF, o sea que acá no hay inventos. El trazo con color negro corresponde al número de fallecidos diarios en 2019. ¿Okay? Lo que ustedes pueden ver ahí es que en Perú más o menos, en promedio, fallecen diariamente 300 personas. En números redondos estamos hablando. Hasta marzo, digamos, el trazo rojo es 2020, el negro es 2019. Hasta marzo coincidían históricamente, como siempre, pero en marzo se comienzan a disparar. ¿Ok? Lo único que diferencia 2020 de 2019 es la pandemia. Por tanto, yo podría atribuir la diferencia de rojo o negro a la pandemia. Entonces, lo que he hecho es la sumatoria diaria de la diferencia entre rojo y negro. Y me salen cerca de 90.000 fallecidos en el Perú. No 35.000, que es la cifra oficial del MINSA. Y eso de ahí, para que hayan habido 95.000 fallecidos, es porque han habido muchos más contagiados. Escúchenme bien, ¿ah? Ustedes son gente capaz.
Para que hayan tantos fallecidos es porque han habido muchísimos más contagiados. Y si ha habido muchísimos más contagiados, quiere decir que en realidad nuestro porcentaje de contagiados de a lo mejor no es 35%, como dijo la ministra de Salud hace 2 días, sino se acerca a 50 o 60, como país. Y en ese caso estaríamos alcanzando lo que a nivel mundial se llama inmunidad de rebaño. En castellano el virus ya no tiene a quién contagiar, o es más difícil que contagie a alguien, porque si salta de una persona a otra, esa otra persona o ya tuvo la pandemia, o ya tuvo el virus, o es asintomática. Entonces ya y ahí muere el virus. No hace daño y ahí muere el virus. Fíjense bien lo que estoy diciendo, ¿ah? Y esto tiene que ver con el caso europeo. Porque miren, que lo que pasa en Europa es muy simple, fíjense. En Europa pasan 2 cosas. Cuando se abre la economía europea, se abre violentamente. O sea, se abre desde los mercados hasta los bares, todo junto. Número 2, cuando Europa se abre, tenía solamente 10% de la población contagiada. Quiere decir que el 90% restante que sale a chambear o sale a vivir, se podía contagiar. La probabilidad de contagiar a alguien era 90% o 0.9. En Perú, si entendemos que el número de muertos es alto, pero el número de contagios es muy alto, y estaremos en 50% contagiados, ¿se puede contagiar a más gente? Claro que sí, pero la probabilidad es 50% y no 90%. Eso es lo que estaría haciendo que en Perú bajen los contagios. La gente adulta mayor se sigue cuidando, que son las más vulnerables, ¿no es cierto? La gente con enfermedades preexistentes se sigue cuidando. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso es que yo creo que sí puede haber brotes en las siguientes semanas, pero un rebrote de la europea, bien difícil que ocurra. Miren, me atrevo a decirlo, bien difícil que ocurra. Ojo, esto no debe llevar a que entonces bajemos la guardia, porque ya nos dijeron que no. No. Piensen en sus abuelitos cuando digan eso. Se pueden contagiar, a usted no le va a pasar nada porque son gente joven, son fuertes. Pero la abuelita y el abuelito sí. Acá tienen, bajo esa idea del exceso de muertes, o sea, el exceso de muertes sobre el promedio diario de muertes normales, el gráfico de la izquierda, y ahí se van a dar cuenta clarito por qué hemos sufrido tanto. Miren Perú. Perú está el que está en rojo. Miren el amarillo, que es España, de la cual tanto se habla que está súper mal, pero miren, está mucho mejor que Perú. Miren. Miren Bélgica, miren Francia. Es dato oficial. ¿Ok? Y acá tienen a la derecha el número de fallecidos por día. Bélgica es el más complicado. Italia está comenzando a subir. Francia ya está empezando a bajar. España ya empezó a bajar. Es decir, segundo mensaje, las segundas olas son cortas, contagian más, pero la letalidad es menor. ¿Ok? Por eso es que yo creo que esto va a pasar tal como lo vengo diciendo hacia enero o febrero en todo el planeta. Las segundas olas siempre son más cortas. Revisemos pandemias anteriores, si quieren. Miren para que se convenzan. Miren, fíjense ustedes, acá tienen ustedes, digamos, el rebrote europeo, ¿no? He puesto a Perú, miren, el Perú está mucho más abajo para que simplemente hagan un punto de comparación, ¿no? Francia, por ejemplo, miren cómo ya alcanzó el pico y ya bajó. Tanto es así que ya están pensando en fecha de volver a abrir la economía, pero esta vez de manera gradual. ¿Eso qué significa? Copiarse de la salida peruana. No somos tan brutos. ¿Ok? Que la gente se pueda quejar porque no encuentra chamba y quiere hacer que le abran su trabajo de todas maneras, funcionó mejor. Porque ¿de qué sirve que abran tu trabajo y que inviertas un poquito, empieces a funcionar para que te vuelvan a cerrar? Como ha ocurrido en Francia, como ha ocurrido en España. Miren en España, miren el gráfico, es dato oficial toda, miren cómo ha caído. Reino Unido también. Alemania se estabilizó. ¿Se dan cuenta? Estados Unidos está en problemas. Y eso tiene que hacernos pensar, ¿no? Porque acuérdense que Biden recién asume el cargo el 6 de enero. Entonces, es probable que se tomen medidas drásticas para evitar que siga muriendo gente. En los Estados Unidos, estoy diciendo. En Europa ya las tomaron y ya la bajaron otra vez. ¿Ok? Recuerden que todo esto se acaba si aparece la vacuna, ¿no? Pero la verdad, no sé ustedes, pero a mí con el cuento de la vacuna ya me tienen un poquito saturado, ¿ah? Ya viene, ya está a punto. O sea, hace 3 meses no con el mismo cuento. Que yo sepa, una vacuna demora mucho en poder hacerse, digamos, de uso universal, ¿no? Demora bastante. Estamos hablando de una vacuna, por ejemplo, contra
no sé, cuando contra el sarampión, contra cualquier enfermedad, desde que empiezan los estudios hasta que se comienza a implementar, pasan 3, 4 años, no menos. Por eso es que ya están poniendo el parche, no están diciendo se va a poder vacunar, pero no van a ser 100% seguras, sino 80% seguras. Están poniendo el parche. Y está bien, yo lo entiendo. Está bien, prefiero 80% a nada. Está bien. Entonces, acá tiene el crecimiento económico mundial, que quiero que entiendan bien este gráfico. Las cifras que están en 2020, sin paréntesis, corresponden a la proyección que se hizo el 13 de octubre. Las cifras que están con paréntesis corresponden a una proyección que hemos hecho en la universidad con datos bastante relevantes, importantes, un montón de estudios, modelos econométricos que no vienen al caso. Pero esa es data que tiene una semana de vida. ¿Okay? El mundo no caería a menos 4,4, sino menos 5,3, básicamente por Europa, que está cerrado de nuevo. Recuerden que cierra la economía y entonces la recuperación se cae. Pues. La eurozona no caería a 8, sino caería a 11. Francia no caería a 9 a 8, sino 12 probablemente. Italia no caería a 10,6, sino 12,5. España no caería a 12 a 8, sino 14 o 14,5 de repente. Alemania no caería a 6, sino 9. Reino Unido no caería a 9, sino 12. ¿Ok? Esa es la realidad. China sí va a crecer. Vamos a ver por qué. India caería a 10,3, ¿no? La caída de India es tremenda y eso sí afecta fuerte porque acuérdense que la cantidad de población que hay en la India explica gran parte de la demanda por alimentos que hay en el mundo. Entonces, si es dura esa caída, le afecta al resto. América Latina caería a 8 y eso se sigue sosteniendo. Miren, el mundo a la izquierda tienen la caída, consecuencia del COVID y la recuperación, ¿no? Y a la derecha tienen el comercio, que es tan importante, ¿no? Cómo cae y luego se levanta. Europa sí está complicado, pues miren las hospitalizaciones por COVID en Europa por cada millón de habitantes, miren cómo ha subido. Después que había bajado, ¿eh? Por eso, ojo Perú, después que esto había caído, miren cómo subió. Yo no creo que pase lo mismo, pero hay que tener ojo, como economistas nos corresponde, puede ser razonablemente honestos, ¿no? Miren ustedes las caídas en el tercer trimestre y el cuarto trimestre en eurozona. Miren, a diferencia de Perú, en que en el cuarto trimestre caes menos que en el tercero, en Europa, ¿qué es lo que pasa? Te desplomas en el cuarto trimestre comparado con el tercero. Y eso nos hizo modificar las proyecciones que vimos hace un ratito, ¿no? Hacia caídas más profundas. Estados Unidos, una recuperación con tremendo riesgo, porque hay que ver qué medidas toma Biden para controlar el problema de los contagios, ¿no? Felizmente Trump, en cierto modo, ya admitió que perdió, dado que en Michigan la diferencia es de 170,000 votos. Además, en Michigan representa 16 votos electorales y harían que Biden pase la barra de 270 votos y ya sea presidente, ¿no? Al margen de Pensilvania, al margen de Georgia inclusive, ¿no? Probablemente Biden diseñe un nuevo paquete de estímulo fiscal, hay que ver qué pasa, no sabemos. Pero sí lo que puedo asegurarles es que Biden está nombrando a gente, economistas ultra top en distintos cargos, ¿ah? Ha nombrado a Janet Yellen, la única mujer que ha sido presidenta del Banco Central de Estados Unidos, la ha nombrado como secretaria del Tesoro, que en la organigrama de Estados Unidos es como la ministra de Economía. Me parece extraordinario que la haya nombrado. Para mí es un economista que tiene toda mi admiración y que respeto profundamente. ¿Ok? Se está rodeando bien Biden. Ojo, se está rodeando muy, muy bien. En cambio, miren China. Si hacemos que, miren el gráfico de la izquierda primero, si hacemos que el nivel pre-COVID sea como 100, fíjense ustedes, China, desde el segundo trimestre ya está por encima. Es decir, ya produjo 103 en el segundo y 106 en el cuarto trimestre del esperado, ¿no? O sea, China ya superó el COVID. Y ahora miren a la derecha, ¿por qué lo ha superado? Miren el número de contagiados por millón de habitantes. Miren China. No hay. Nel. ¿Ok? Esa es la forma, pues. Ahora, América Latina también hemos hecho el mismo ejercicio para algunos países, no para todos, porque de verdad es una chamba econométrica, pero de loco simplemente, pero ahí va. Se proyectaba una caída de menos 11,8 para Argentina, creo que va a ser menos 13, y tuvimos un debate ahí, yo me inclinaría, a mí me salió en mis matemáticas menos 14. ¿Ok? Ecuador no caería menos 11, caería menos 14,5, según mis propios cálculos. Y Perú no caería menos 13,9, o sea, menos 14, no menos 12.
¿ok? Y eso porque la economía peruana se está recuperando rápido. Pero como ustedes saben, la relación entre crecimiento y empleo es una recuperación, es una relación difusa, ¿no es cierto? No es verdad que cuando produces más automáticamente el empleo crece a misma proporción, eso no es cierto, pues eso lo sabemos todos, ¿ok? Cualquier economista sabe que cuando se crece, el empleo aumenta, pero con un rezago, ¿ok? Aumenta mucho más lentamente, ¿ok? Y lo que hay que aumentar es el empleo, ¿no? La coincidencia sí se mantiene en una recuperación fuerte en 2021, creo que Perú puede saltar un poco más inclusive que eso. El Banco Central muestra este gráfico de acá, ven que el Banco Central le asigna pero una caída de menos 12,7. Miren China, que sería la única economía que crece, ¿no? Esto vamos a pasarlo, no creo que aporte mucho ahora. Ya, acá tienen ustedes la evolución de la economía de América Latina desde el año 50 hasta 2019. Lo que he hecho para que les sea fácil es dividirlos en grupos de 6 o 7 años. ¿Ok? Y el numerito que aparece entre paréntesis es el crecimiento promedio anual de ese grupo de años. ¿Qué trato de acá de transmitir más allá de palabreos? Miren 2014-2019. Es el peor comportamiento de la región desde 1950. Así es, pues. ¿Ok? Entonces, esto significa que es como si la pandemia nos hubiera tomado mal parados. Es como cuando un equipo de fútbol está atacando porque necesita empatar y entonces hay un contragolpe. ¿Qué dice el locutor? Cuidado, defensa mal parada. 3 contra 2. Ya, algo parecido ocurre con América Latina. Defensa mal parada. Estábamos mal posicionados como promedio regional en los 5 años previos, o los 6 años previos, perdón, a que la pandemia nos golpee. Estas proyecciones de acá son un poco más cercanas a lo que yo esperaría, ¿no? Fueron hechas por Latin Focus, que es un conjunto de economistas que trabajamos con modelos econométricos, un montón de cosas esotéricas, que no vienen al caso mencionar, pero que te arrojan cálculos de variación en PBI, ¿no? Más allá de los números, lo importante es la cifra a la derecha, fíjense. A la derecha está el año en el que recuperas completamente el nivel que tenías pre-crisis. ¿Qué cosa puedes ver? Que solo 3 economías, Perú, Colombia y Chile, recuperan el nivel pre-crisis. ¿Por qué? Porque son economías muy sólidas, porque manejan responsablemente la situación fiscal, porque tienen estabilidad monetaria, tienen un banco central independiente. Eso paga en el sentido positivo. Esos cimientos no se pueden romper. Yo quisiera, acá hay más de 1000 estudiantes de todo el Perú, que le pregunten a sus profes, mencióneme usted una economía naturalmente emergente, en desarrollo, ¿no? América Latina, Asia, África, una solamente, en el que con un desmanejo fiscal han podido crecer y recuperarse rápido. Si me mencionan uno, me ponen un mail y yo les pediré perdón de por vida. No conozco una sola. ¿Ok? No, que no les vendan cantos de sirena. Cuestionen. Pregunten, profe, usted me dice que el equilibrio fiscal no es tan importante. ¿Me puede dar un ejemplo de una economía que haya crecido mucho de manera sostenida con 8% de déficit fiscal? ¿Me puede dar una, por favor? No me diga Estados Unidos ni Alemania, porque son países con accesos distintos. Dígame un país de América Latina, un país de África, un país de Asia del Sur. Dígame uno y yo me quedo callado. Y después me ponen un mail y me cuentan. Entre el 1 de enero y el 17 de noviembre, el dólar en Perú ha subido 8,7%, ha bajado un poco ahora, ¿no? Fruto de la turbulencia política, básicamente, de las últimas 2 semanas. Ahí estamos. Y miren la comparación que hacíamos con la eurozona, ¿no? Miren, comparen abril con agosto. Miren las caídas de abril y miren la caída de agosto. Es menor. América Latina cada vez cae menos. ¿Ok? Se contagió mucho más gente. Esa es la llave. Esto lo pasamos. Vamos a Perú. Perú tiene fortalezas. Estos son los cimientos. Tenemos estabilidad monetaria. El Banco Central funciona bien. Tenemos un déficit fiscal bajo. Esto significa que el gobierno, digamos, gasta por encima de los ingresos hasta 2019, pero el exceso era chiquitito, como veremos, y una deuda chiquitita también. ¿Ok? Miren ahora el resultado. El crecimiento promedio de los últimos 20 años en el Perú, 20 años, ha sido 4,9% o 5% anual. Pregúntenles a sus profes. Profe, ¿me puede dar otro rango de 20 años desde que Perú existe como país
en el que durante 20 años hayamos crecido en promedio 5% al año? Por favor, quiero aprender. No existe otro momento. Esto implica bonanza macroeconómica, pero no implica bonanza microeconómica. Es decir, esto nos permite combinar una bonanza macro con un malestar micro. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con ustedes. No hemos sabido como país, como sociedad, pasar de los buenos números macro al día a día de los ciudadanos. ¿Y saben por qué? Porque ningún presidente se ha atrevido a hacer reformas en salud, en educación, en seguridad, en pensiones, en poder judicial, en Estado. Nadie se ha atrevido. ¿Y por qué? Porque cualquier reforma, ganadores y perdedores. Por ejemplo, el presidente del país hace dos noches anunció que daba de baja a 15 generales o candidatos generales de la policía como consecuencia de la reforma que están haciendo en la policía. Ya, esas personas perdieron con la reforma. Entonces, necesitamos un presidente, el que ustedes quieran, que ponga la cara y diga, sí, voy a hacer esto tiene este costo, pero voy a mejorar la educación para siempre en el Perú. De repente yo no veo los resultados, se ven en 5 o 6 años y se ganará el presidente que viene. Yo quiero escuchar a ese candidato. Quiero escucharlo, pero no lo veo hasta ahora. No sé si ustedes lo ven, más allá del corazón. A nivel frío, profesional, yo no lo veo, ninguno. Todos se mueven en el corto plazo, nada más. Miren, la menor inflación durante 20 años, o sea, si alguien propone cambiar al Banco Central después de este resultado, mi única explicación posible es que debe no querer al Perú, no quiere al Perú. Entonces va a dejar que el Banco Central sea, como en los años 80, dependiente del MEF, para que empiece a emitir y destruya la economía. No quiere el Perú. Este es el déficit fiscal de Perú promedio anual de 20 años. Apenas 0.4% del PBI. Esto es igual a que tú tuvieras un ingreso de 10 soles y gastaras 10.01. Ese 0.01 de exceso de gasto lo sacas de deuda, porque tu deuda es bajísima. Tu deuda es muy baja. ¿Ok? Y eso es otra cosa que tenemos que sostener. Esto hay que defenderlo. Ustedes tienen que defenderlo. Miren, la balanza comercial, esto es el exceso de exportaciones sobre importaciones. Miren, disculpen el ruido, que hay una construcción al frente que me tiene pero desquiciado hace como un mes. Pero en fin, la balanza comercial, este es el exceso de export sobre import. Miren cuánto vamos a tener de exceso este año. Más de 7.300 millones de dólares que entran a Perú en neto. Y eso es lo que me hace sostener que el tipo de cambio no va a subir. Y cuando lo he escrito en mis redes sociales, que el tipo de cambio va a mantenerse en 3.57, 3.58, cuando subió a 3.67 para la turbulencia política, es decir, me escribieron millones de personas diciendo, ya ves, tú decías una cosa, mentiste, no sabes, ¿quién te cree a ti? ¿Ok? Pasaron 4 días y volvió a 3.57. ¿Se dan cuenta? Uno tiene que ser serio. No podemos usar las redes para insultar. Uno tiene que ser serio. Como economistas nos cabe ver data y con eso opinar. El tipo de cambio se mantiene relativamente bajo comparado con otros países, como vemos en unos minutos, como consecuencia básicamente de esto. Esto implica que entran al Perú más dólares que los que salen. Hay muchos dólares y el tipo de cambio se cae, pues, ¿no es cierto? Para terminar este análisis comparativo, miren, Perú tiene la menor deuda pública de ese grupo de países, 2019, ¿no es cierto? 2010-2019 tiene la menor brecha fiscal de ese grupo de países. Miren el número 2. Número 3, mayor nivel de reservas 2019 como porcentaje del PIB de ese grupo de países. Número 4, la menor inflación. Muchachos, chicas y chicos, esto que está acá son los cimientos. Esto no se negocia en abril. Ustedes a partir de acá pueden planificar que digamos, que el sistema de salud mejore con un Estado que intervenga más y que no hayan clínicas en el Perú. Perfecto. Que, digamos, la educación sea toda pública y se incendien las universidades privadas. Perfecto. Que todos los bancos sean públicos y hay que matar a todos los privados, porque hay que matarlos, porque son los malos, ¿no es cierto? La CONFIEP hay que echarle fuego. ¿Ok? Pero si no tienes cimientos sólidos, nada te funciona. Si no, pregúntenle a los venezolanos, que cuando jóvenes como ustedes, en el 97-98, se levantaron para que todo cambie, sus padres, los padres de esos jóvenes hoy día, tienen limosnas en Lima. Hicieron que entrara Hugo Chávez democráticamente, cambió la Constitución y lo demás lo conocemos. No se engañen, no se dejen engañar por nadie. Tengan su propio juicio, su propia opinión, la que ustedes quieran. ¿Ok? El privado no es el malo.
El público tampoco. Lo que pasa es que, si ustedes miren un ejemplo bien evidente. Se ha perdido harto empleo en el Perú, ¿no es cierto? Pregunta, ¿se ha perdido empleo en el sector público? No, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Porque el sector público no ha despedido a nadie. Entonces, ¿por qué tanta gente sin chamba? Porque se cayó la inversión privada. La de las MIPES, de las medianas, de las grandes, de todos. Y al caerse esa inversión, se perdió el empleo. Y entonces yo salgo a decir que las cosas no deben ser así. Y quiero que haya menos constitución. O sea, quiero que haya menos inversión privada y quiero que haya más empleo. O sea, quiero ser flaco y gordo al mismo tiempo. No se puede, pues. La economía se dañó y para mí el principal daño es el humano, ¿no? El número de pobres este año debe aumentar más o menos en 3 millones de personas. Y eso es tremendo, una desastrosa noticia. ¿Ok? Acá no hay nada que decir, no hay un pero, no hay pero. Es terrible esto de acá. ¿Ok? Difícil de evitar, ha pasado en todos los países, pero hay que ayudar a esas personas ahora, más que nunca. Y acá tienen, ¿qué está pasando con Perú, no? Mes a mes, fíjense, a partir de abril comienza a caer profundamente, ¿no? De una caída tremenda, ¿no? Y cada mes que avanza cae menos que el anterior. ¿Ok? Pero, ¿esto quiere decir que ya estamos bien? No. Esto quiere decir, que me parece que es súper fácil, que estábamos en el sótano en el sótano 40 de un edificio y quería llegar al primer piso. Ya. Estamos en el sótano 40, ahora estamos en el sótano 7. Nos faltan 7 largos pisos llenos de trampas para poder llegar a la superficie. ¿Ok? Entonces nos falta mucho todavía. ¿Ok? Pero ¿podríamos haber estado peor? Claro. ¿Hemos avanzado? Por supuesto que sí. Pero hay que seguir dándole a esto y para esto hay que evitar la tercera ola. Hay que reactivar la economía, como dijo Waldo Mendoza en el Congreso, etcétera, ¿no? Ahora, ustedes son súper jóvenes, pero tengo que contarles esto. Cuando hubo el primer gobierno de Alan García 85-90, y que me disculpen los apristas, pero esta es data fría, el Perú se demoró 9 años en recuperarse. 9. Con la COVID-19, en el peor escenario te demoras 3. Yo creo que va a ser 2. ¿Ok? Esta situación de caos que hoy día sentimos, la viví yo 85-90 cuando estudiaba en la universidad. Estudiaba economía, igual que ustedes. ¿Ok? Con un agravante, que en ese entonces los precios subían y se multiplicaban por 2 todos los días. Y acá estoy. Pero ¿qué cosa aprendí? Que en economía hay que ser serios. Que una economía sin cimientos no tiene sentido. Lo aprendí sufriéndolo. ¿Ok? Yo no digo que estemos bien. Lo que estoy diciendo simplemente es que el periodo de recuperación es corto, a diferencia de los 85-90. Para que terminen de convencer de que tienen un cuadro de largo plazo, ¿no? Desde el 60 en adelante, por de historia económica, tienen que haber visto esto, ¿no? Está la evolución del PBI y están una serie de hechos que han marcado historia, ¿no? Por ejemplo, la disolución del Congreso de Fujimori en 92, la crisis financiera de 2008, la renuncia del PPK, el golpe de Velasco en 68. Y miren la evolución del PBI. Cierto que ha tenido ondulaciones, ¿no es cierto? Sí, ha tenido ondulaciones. Pero hay alguna ondulación parecida a la que ha originado el COVID. Miren, pongan su mirada a la derecha. ¿Ha habido alguna igual? No. ¿Saben qué? Ningún economista del planeta, aunque ahora muchos digan, yo sí sabía, yo no sabía. Yo sí, Carlos Pérez, les digo, no sabía qué cosa hacer, no hubiera sabido qué cosa hacer. Miren, ¿qué hace con esa caída? ¿Cómo enfrentas esa caída? Eso es lo que por lo menos creo que con sus profes deberían debatir, ¿no? Despojado de temas políticos. ¿Qué cosa se podía hacer? Porque eso es una clase universitaria. Debatir abiertamente. ¿Qué cosas se te ocurre a ti que se puede hacer si es que la economía se cae como están viendo en el gráfico? ¿Cómo la sacas adelante? ¿Cómo comienzas? Necesitas primero una buena base de datos para ayudar a los más vulnerables, pero uno tenía base de datos. Necesitas una economía formal para poder ayudar a todos en términos formales con créditos, ya 70% informal. Entonces, ¿cómo haces? Desde 1922 hemos tenido, denme unos 15 minutos y termino, hemos tenido caídas muy poderosas, 4 básicamente, en el 30, en el 8.3, 8.9 y 2020. Esta 2020 debe ser la peor caída desde 1922, va a ser la peor caída. Ahora, miren en este cuadro la inversión privada, por ejemplo.
Ojo que en la privada no incluyo solo empresas grandes, ¿ah? Por si acaso, y que quede clarito, por favor. Incluye las MIPES. Lo que he hecho es sumar MIPES, sumar todo. ¿Ok? Cae 28.5% este año y la inversión pública cae 19.1% este año. Miren, y como consecuencia el consumo cae 10%. Todos podemos tener posturas distintas, pero nadie puede negar que para que se produzca más se tiene que invertir más. ¿Ok? No hay ninguna escuela económica que vaya contra eso. ¿Ok? Cuando en el Perú 85-90 se quiso ir contra eso y se dijo, no, eso es mentira, lo que hay que es emitir billetes para aumentar el sueldo de todos. Miren en qué terminamos, ya se lo mostré. ¿Ok? Que la inversión tiene que aumentar y a la derecha se ve que aumenta, pero la suposición, como siempre, como economista no queda otra, y es que hay estabilidad macro. En otras palabras, que no salga un radical el siguiente año, que salga una persona moderada, ¿ok? Que no salga ni un Donald Trump ni un Nicolás Maduro, ninguna de las dos opciones, que salga un moderado, la persona que sea, que respete los cimientos. ¿Se dan cuenta? Que respete los cimientos. No se olviden, cambiar un papel no va a mejorar la salud mañana, ni pasado. ¿Ok? Porque lo mismo de la salud dice en la Constitución actual y en la del 79 y en la del 33. Lo que tenemos que hacer es que el Estado funcione y que haga su chamba. ¿Ok? Entonces, sí puede haber recuperación en 2021 sólida, yo creo que sí. Acá tienen esto, lo paso rápido porque son los mismos pero en cuadros. Caída de inversión, subida, pública cae, sube. La inversión pública por tipo de gobierno, pueden ver ustedes que el problema está en los gobiernos regionales y el gobierno nacional, ¿no? O sea, ministerios más gobiernos regionales. Los municipios no. Lo poco que tienen lo están invirtiendo. Y eso es una gran noticia. Yo insisto acá en algo que vengo sosteniendo y escribiendo por todos lados, pero obviamente no tienen por qué hacerme caso, ¿no? ¿Por qué los gobiernos regionales invierten tan poco o no saben invertir? Bueno, no saben invertir porque no tienen a las personas capacitadas. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde la saco? ¿Por qué no sacamos una disposición, por lo menos transitoria, que sostenga lo siguiente? ¿Qué les parece? A ver, ¿qué opinan? Que todos los gobiernos regionales tengan que tener contratados por lo menos el 40% del personal que tengan debe provenir de universidades nacionales, públicas, de la región donde están. ¿Por qué? Porque si yo requiero un buen proyectista, tengo la universidad tal, en tal lugar, o puede ser privada, también, no importa. Y entonces lo contrato. ¿Qué mejor que un muchacho que estudia, por ejemplo, en Cusco, en la Andina, o que estudia en San Antonio de Abad, para trabajar por su gobierno regional? ¿Por qué el presidente regional tiene que poner a sus amigos? Los chicos, yo confío en los jóvenes. Quienes me conocen saben que es así. Yo creo que si llenamos de jóvenes gobiernos regionales, la inversión pública se dispara simplemente. Y daría empleo. Estoy totalmente convencido de eso. Tenemos que dejar que cada gobierno local o regional sea un club de amigos. Hay que confiar en la gente joven, contratar ingenieras, ingenieros, que estén terminando la carrera, no importa si no han terminado. Que ya hayan pasado por evaluación de proyectos. Entonces exijan a sus profes en su pregrado que les enseñen bien evaluación de proyectos, por ejemplo. Porque lo que se requiere en Perú son proyectos. Proyectos chiquitos, ¿no? Desde cómo arreglar la vereda, pues, en una avenida, en una calle, cómo ordenar el tema ambulatorio, por ejemplo, en los centros de las ciudades del Perú. ¿Por qué los chicos no se encargan? Yo confío en los chicos. Yo tengo 3 asistentes que están en séptimo y sexto ciclo. Y me dio maravillosamente bien. Hay que confiar en la gente joven. Nosotros no tenemos la verdad. Esto lo pasamos. Si vemos el payroll desestacionalizado, esto es comparado, acuérdense, desestacionalizar significa comparar contra el mes inmediato anterior, no contra igual mes del año anterior, ¿ok? Sino contra el mes inmediato anterior. Miren, en este escenario, con data septiembre, Perú ya estaría en 92 de 100, que significaría el dato de enero de 2020 cuando no había pandemia. Ya estamos recuperados. El problema es el empleo. El problema no son las cifras. Esto lo vamos a pasar para que el tiempo no me gane. Miren, la recuperación de la economía peruana, acá ven claramente que por indicadores indirectos estamos ahí. Miren, siempre cuando ustedes quieran saber qué va a pasar en el siguiente mes o en 2 meses, vean demanda por electricidad. ¿Ok? Es un indicador siempre adelantado, como llaman los economistas, de lo que va a pasar. Claro, las empresas para producir tienen que demandar más electricidad, pues eso es evidente.
A la derecha pueden ver la inversión, el consumo interno de cemento, otro indicador adelantado, miren cómo ha subido, y las importaciones de bienes de capital. ¿Quién importaría bienes de capital si no es para producir más? ¿Para qué importarías un insumo? Para producir más. Ahí está, miren color rojo. El empleo sí se ha visto bien afectado, como sabemos. Esta data es Lima, a la izquierda, a la derecha a nivel nacional. Miren, los jóvenes son los que más empleo han perdido. Y las mujeres. Díganme entonces, yo les hago una pregunta. ¿Por qué muchos hablan que la igualdad con las mujeres, que hay que darle oportunidades a todos, y cuando uno va a los números, uno ve que los más perjudicados son las mujeres y los jóvenes? ¿Por qué hablan cosas que no sienten? ¿Por qué se llenan de discursos que cuando uno va a la práctica y lo ve en números, dice, oye, pero tú que tanto hablas de las mujeres, que igualdad de género, cuánto hay? Mira, mira este cuadro. ¿En qué quedamos entonces? Perú requiere más honestidad. Eso es lo que necesita. Miren, el problema fiscal es cierto, ¿no? Acá tienen un indicador a la izquierda que creo que es ilustrativo, ¿no? Estoy pasando un poco rápido porque no quiero hablar de 5 horas. Entre 2010 y 2019, el promedio anual de gasto público al año, el gobierno gastaba 8.000 millones de soles. Entre abril y septiembre ya gastó 27.000 millones de soles. Y uno dice, ¿pero por qué ha gastado tanto? Bueno, si no hubiera gastado en eso, probablemente un familiar tuyo que tuvo COVID no hubiera tenido una cama en un hospital si es que la tuvo. Se hubiera muerto en la cola de un hospital como se murieron muchos. Hubiera sido peor. ¿Okay? Hubo que comprar respiradores mecánicos, hubo que hacer mil cosas. Y ojo, acá agrego una cosa más. ¿Y por qué solo el público? Porque el sector público, el gabinete de Ceballos, ojo con esto, y lo digo con nombre propio porque hay que decir las cosas abiertas. Siempre he sido directo y ustedes me conocen. Porque cuando la CONFIEP, la aborrecida CONFIEP, le ofreció a Ceballos y a Zamora, ministro de Salud y primer ministro, que la CONFIEP, que incluye MIPES por si acaso, dicho sea de paso, quienes creen que la CONFIEP es grandes empresas, solamente entren a la página de CONFIEP y miren a las empresas, mírenlas. El 30% son MIPES. Pero bueno, les ofrecieron, nosotros nos vamos a encargar de repartir canastas alimenticias cada 4 días a todos los hogares en el Perú de los segmentos D y E. ¿Por qué podemos hacerlo? 1, porque tenemos las empresas y los medios. 2, porque tenemos los canales de distribución. ¿O cómo creen ustedes que llegan las gaseosas a una bodeguita perdida en el mapa? Porque un privado lo lleva. Entonces, la CONFIEP que ofreció, hagamos esto nosotros y ustedes se concentran en salud solamente. ¿Y qué respondió el gabinete Ceballos? No, el Estado se encarga de todo. Que fue lo mismo que le respondió la Sauder cuando en el sur quiso poner oxígeno a Arequipa y Moquegua. ¿Cuántos no se hubieran muerto simplemente? ¿Ok? Yo siempre sostuve que ante una pandemia no hay ideología. Tenemos que estar juntos y cada uno hacer lo mejor que haga. No importa quién se lleve los créditos. Al final, ¿quién se lleva los créditos? Nadie. Todos perdimos. Y claro, la campaña esta que hay contra los privados hizo que ahora todo el mundo odie a los privados. Muchachos, cuando les digan algo, díganme, ¿sabes qué? Dame datos. Pero eso es obvio. No, señor. Para un economista nada es obvio si no veo datos. Ya te convencieron los ricos. No, señor, deme datos. Me ha pasado porque he conversado con muchos miembros del Congreso que tienen una manera de pensar, bueno, bien exagerada, bien radical, y me dicen, pero eso es evidente, cualquiera se da cuenta. No, no, deme datos. Quiero datos. ¿Pero para qué quiere datos para eso? Porque sin datos yo no puedo hablar. Somos economistas, somos profesionales. No somos un club de patas. Sistema financiero en Perú, miren cómo bajaron sus utilidades tremendamente. Los bancos están llenos de ricos, eso nunca pierden. Data oficial, auditada. Cajas, más bancos, ahí están. Enero-agosto 2019 contra enero-agosto 2020. Números duros. ¿Qué cosa juega para Perú? Esta data es el 25 de noviembre, o sea, imagínense, ahora estamos 27. Miren el cobre, cómo ya recuperó todo. Es el momento de hacer que los proyectos mineros funcionen. Es el momento.
Si quieres que no te malogren el medio ambiente, si quieres que no malogren a las comunidades locales, comienza por eliminar la minería ilegal de Madre de Dios, que no sé si acá habrán estudiantes de Madre de Dios. Empieza por ahí. Necesitamos aprovechar esto, porque ¿saben qué es lo que pasa? Que la mitad de lo que el gobierno recauda, y por ende la mitad del dinero que gasta, proviene del impuesto a minería. Necesitamos que esta cuestión se mueva. Los gobiernos locales y regionales tendrían más canon, más dinero para invertir en su gente. Miren el zinc, ya recuperó largamente la caída original en la pandemia. Miren el oro. Miren, acá que el oro haya bajado un poquito es una muy buena noticia. ¿Saben por qué? Porque recuerden ustedes que el oro es un activo refugio, ¿no es cierto? Por activo refugio me refiero que es un activo al cual se recurre cuando hay turbulencia y cuando no sabes dónde invertir, ¿no? Que haya bajado quiere decir que muchos inversionistas ya están dejando el oro y están yendo a invertir en temas productivos. Y eso es una gran noticia. El petróleo subió poquitito. Y eso es una buena noticia para Perú porque Perú importa petróleo. Perú importa petróleo. Eso es una buena noticia entonces. Miren el tipo de cambio. Miren el color rojo y comparen. Y creo que no tengo nada más que decir. El menos volátil, o sea, el más estable en medio de la inestabilidad es Perú. Miren el verde que Chile sube, baja como una locura. Miren el amarillo Colombia. O sea, sube un montón, baja un montón, vuelve a subir y vuelve a bajar. Miren la subida del de México. Uno no evalúa el tipo de cambio a partir del nivel en el cual está, sino a partir de su volatilidad. Lo que le hace daño a un país no es que suba o baje el tipo de cambio, es que tan volátil es. Y en Perú no es volátil. Tiene la menor volatilidad de esos 4 países. Ahí está, data el 25 de noviembre. La bolsa ya se recuperó. Quienes pensaron que habían perdido su plata en las AFPs y corrieron a sacar su plata, perdieron, pues. Hoy las AFPs han recuperado 100% de lo que supuestamente habían perdido. Dos cosas que decir. Primera cosa, en finanzas nadie pierde ni gana si no sacas la plata. Si tú no la sacas, como es una inversión, va a llegar un momento en que se va a recuperar. Segundo tema, la gente que sacó su plata no va a tener una pensión. ¿De qué va a vivir cuando tenga 65 o 70 años? ¿De sus hijos? ¿Va a pedir limón en la calle? ¿O cree que la vitalidad que tiene en este momento cuando tiene 35 o 40 años la va a tener cuando tenga 80? Tenemos que pensar en el largo plazo. Hay que reformar el sistema de pensiones, por supuesto. En 2001, hace 20 años que yo publiqué un documento donde pedía una reforma del sistema de pensiones. Y pedía que desapareciera la ONP 2001 y que se reemplazara por una AFP pública para que compita con los privados, para ver quién invierte mejor, pues. Y que el ciudadano tenga la libertad de escoger su AFP, al Estado o al privado. Si tanto te gusta el Estado, entonces invierte en el Estado. Está bien. Pero estoy ganando menos. Tú hablabas tanto del Estado, entonces hazlo, pues. Segunda cosa que proponía en 2001, ¿eh? La comisión de las AFPs, una vez que hubiera una AFP pública también, debería depender de la rentabilidad que te da la AFP. O sea, si la AFP en un mes te da baja rentabilidad, entonces la comisión tiene que ser cero para las AFPs. ¿Se dan cuenta? Y mayor competencia. Mi planteamiento era que si un ciudadano en el Perú quiere tener sus pensiones, por ejemplo, en el sistema de pensiones australiano, que lo pueda hacer. ¿Por qué creen ustedes que todos los países del mundo tienen un sistema de pensiones? Todos, todos. ¿Porque están locos? No. Todos tienen cuentas individuales como funcionan las AFP, pero funcionando bien, desde luego. Miren, ¿acaso la reforma que está planeando el Congreso incorpora a todos aquellos que no están en ninguno de los dos sistemas? Respuesta, no. Es con los mismos nada más. La verdadera reforma tiene que incluir a todos los ciudadanos peruanos que hoy no tienen acceso a un sistema de pensiones, para que tengan una pensión mínima y puedan, una vez que terminan de trabajar durante toda su vida, puedan tener un ingreso chico, 1.000 soles, 1.200 soles, lo que fuere, porque menos de 1.000 no puede ser, a soles de hoy, durante todos sus días que Dios le dé de vida. Esta reforma es populista porque no incluye a nadie, juega con lo mismo que estamos adentro, nada más. O sea, no piensa en 3 de cada 10 peruanos que no tienen chamba. En ellos no piensa. Perdón, 7 de cada 10 peruanos que no tienen chamba formal. En ellos no piensa. Y vamos a ver los datos. Acá, y con esto termino para resolver más dudas en las preguntas, porque tengo una presentación muy larga. Miren el problema de Perú a nivel laboral. Del total de trabajadores, el 72,7% son informales. De los empleadores, 52,7% de las empresas son informales.
De los que recibimos un sueldo del sector privado, un salario del sector privado, 62% informales. Entre las empresas de 2 a 10 trabajadores, 90,8% son informales. Todas, casi todas. De las empresas de 11 a 100 trabajadores, 49,6% son informales, la mitad. De las empresas grandes que tanto critican, 18,3%, digamos que sea 20%, uno de cada 5 empresas grandes son informales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo puedes enfrentar un país así, dígame? ¿Cómo puedes mejorar un país así? Esto viene de décadas. De décadas. Desde cuando yo era estudiante ya estos datos eran casi los mismos. ¿Ok? Tengo mucho más que presentarles. En Perú el 90% son empresas de 1 a 10 trabajadores, empresas chiquititas. La pobreza ha retrocedido a niveles de 2010. Pero me parece que está bien hasta acá y cualquier duda la absuelvo